Hablemos de Costa Rica, porque sí, siempre hay apuntes que hacer. Hay que encastrarlo de esta manera. Un rival de bajísima intensidad, de bajísima capacidad presionante, con errores y horrores muy grandes. Encastró con una Costa Rica que fue ágil, dinámica, intensa, que puso muchos futbolistas en ataque, que asumió el peso del partido y fue contundente a la hora de llegar a marco rival, de poner muchos futbolistas en el último tercio. Ahora, todos estos rasgos que podemos conversar y que los vamos a hacer en profundidad, lo vamos a ir diseccionando el partido, hay que decir que hay que tomarlo con muchísima mesura, ¿no? Producto de la situación del rival, producto de la situación de una serie ya definida, y creo que esas cuestiones no nos tienen que poner el elogio de una forma muy desmesurada, sí decir que la selección cumplió, que gustó, que ganó, que goleó, y que algunos futbolistas tuvieron rendimientos altos que pueden ser un piso desde el cual construir. No podemos decir que lo que nos mostraron termina siendo una conclusión total para lo que vendrá, simplemente un primer atisbo de lo que puede mostrar Herrera y sus dirigidos de cara al 2025 que oficialmente arrancó. A mí la jugar un formato de competición que no tiene ningún sentido. Monte equipara fuerzas que no son equiparables, porque Belice sale de la Liga de Naciones C recientemente, producto de haberle ganado a Anguila, Turcos y Caicos y Guayana Francesa, y de repente se enlaza y se pone en el mismo nivel que una Costa Rica que, es verdad, por la incapacidad propia de no poder doblegar a Panamá, pero estuvo muy cerca de meterse más en la definición de este certamen que con un equipo que asciende de la C a la B. Se equiparan y bueno, se marcan las diferencias. Creo que sí es para destacar que al final se materializaron en cancha esas cuestiones que hablábamos en la previa. Hubo un combinado patrio que fue combinativo, asociativo, que generó pequeñas sociedades en todos los sectores de la cancha. Stopper con lateral, tanto por derecha como por izquierda. Lo de los tres delanteros con Vargas, Ugalde y Martínez centralizados, permitiendo que los callejones externos lo utilicen tanto Josep Mora como Taylor y después Carlos Mora, y apareció ahí un cuarto elemento por dentro que era Alcócer. En un momento Costa Rica era 3-1-6 y estaba revisando la estadística y cómo se distribuyó el equipo, y el único futbolista que estuvo más tiempo en cancha propia que en cancha rival fue Alexis Gamboa. Después, de mitad de cancha para adelante todos, incluso Calvo, e incluso Mitchell, e incluso Van der Putten cuando ingresó. Es decir, los stoppers bien metidos en territorio ajeno. Ese contexto de partido difícilmente lo veamos replicado contra otros rivales. Sí puede ser contra Bahamas, que es uno que vamos a tener en eliminatorias, que es aún peor que Belice, para que ya lo vayamos conociendo. Y después lo que vendrá, no creo que podamos ver nunca más una selección tan metida en cancha ajena y jugando 3-1-6. Y ese uno, que fue Bram, hizo 2 goles, pateó 6 veces al arco. Estadísticamente fue el segundo futbolista que más tocó la pelota. Estamos hablando de situaciones totalmente anómalas en lo que va a ser la habitualidad de Costa Rica en el 2025. Sí, el partido termina siendo tan relajado y reitero, no lo quiero justificar. No, pero te baja la tensión competitiva. No lo quiero justificar, pero ese gol y esa desatención de Alexis Gamboa, para los que le están dando, no te va a pasar en un partido de peso. Incluso escuchaba a mi querido Daniel Murillo y al colega en ESPN hablando de que si esto le podía perjudicar o no le podía perjudicar, que no pasa nada. Este partido al final permitió una relajación y una serie de licencias que no te las vas a permitir en el 95% de los juegos clase A. Comparto lo de la relajación, pero el no pasa nada no deja de ser la selección y el estándar tiene que ser igual de exigencia. Me parece que una cosa es entender por qué se dio y otra cosa es usarlo como justificativo. Obviamente no se lo puede acribillar al futbolista, pero sí señalar que en un partido donde no... A ver, fue un error no forzado, usando un término tenístico, porque ni siquiera es que te estaban presionando, o que te invitaban a una incipiente posibilidad de que vos erres. No había ningún tipo de incomodidad. Fue la misma relajación, sí lo comparto. Baja la tensión competitiva, baja la concentración y empezás a estar un poco más laxo en lo que te permitís hacer en la cancha. Ahora, no por eso igual vamos a decir que hay que justificarlo, me parece que no. Hay que llamar. Acá estamos revisando la estadística. 27 tiros al arco contra 4. Sí, ahí lo que para resaltar la contundencia, un 60% de efectividad en la tasa de conversión con respecto a los remates a marco, eso es muy alto. La posesión del 80% también lo es. Claro, todos estos números con anabólicos carecen de sentido cuando lo pones. Y claro, no tienen perspectiva, ese es el problema. Está anabolizado y no tiene perspectiva. Porque yo creo que si haces... Están inyectados. Sí, porque si vos haces esto, ¿en qué otro escenario lo vas a poder traspasar de los escenarios competitivos? Tal vez contra Bahamas sea aún más pronunciado, pero tampoco te va a servir como un real parámetro. Yo lo que sí quiero destacar tal vez son cuestiones
que se van encastrando desde el lado más intangible, ¿no? Con estos números que estamos viendo. Porque esa gran posesión de pelota que tuvimos fue mucho en último tercio de cancha, eso está bueno. Fue encontrando pequeñas sociedades. Vi mucho cómo se movían Martínez, Ugalde, Kenneth Vargas, Alcócer, para no estar uno encima del otro, sino todos ocupando un espacio racional en el ancho del área grande, que no es sencillo, porque son pocos metros y los 4 lo supieron aprovechar bien. El tema de cómo crecieron en ofensiva los laterales. Hoy Josep Mora metió 7 centros. 7 centros. Es lo que habíamos hablado en la previa, claro. ¿Contra qué rivales? Pero bueno, todo esto que estamos observando de las estadísticas va de la mano con que hoy tenés jugadores que sí se notaba hasta el cambio de marcha. En un par de tiros, tanto Alcócer como Kenneth Vargas ya se sentían empoderados y haciendo diferencia y arrancaban un metro atrás e igual la tiraban larga, porque sabía que le iban a ganar. Entonces, sí, todas estas cuestiones que estamos conversando apuntan a la mesura, a no irse por el elogio, por la hipérbole exitista que siempre sucede cuando la selección gana con estas goleadas, y volver al eje. Ok, hay que seguir construyendo, seguir trabajando. Una cuestión que sí me agradó y que tal vez puede ser otra cuestión sacándola del rival, la táctica fija. Se trabajaba el Kenneth Vargas acercándose para jugar en cortito, el hecho de poner muchos jugadores en ofensiva, los saques de banda bien elaborados, haciendo como movimientos para distraer al rival. Esas cuestiones sí son replicables. ¿Crees que puedo sumar un nombre? Randy Vega. Porque entró en un contexto donde en el segundo tiempo, los primeros 15-20, estaba planchado el partido, estaba como tibio. De hecho, ahí hace el gol Belice, tiene 2 o 3 tiros de esquina, como que se había enfriado la situación. Y Randy Vega empezó a chocar, a meterle potencia. La cuestión que él nos tiene habituado en el Herediano, de hecho, fue, junto con Ugalde, el jugador que más duelos ganó 7. Con lo cual, él entra con un partido y una serie totalmente definida e igual dice, tengo que aprovechar estos 20-25 minutos para mostrar una cuestión distinta, para manifestar que quiero estar. Y cómo es con rendimiento en cancha, no importa el rival, no importa las circunstancias. Y por eso yo hay que destacar lo al futbolista del Herediano. Claro, ahí tenemos como un hilo conducente, más allá del rival, porque Panamá es un rival de calibre, y hizo un golazo. Y hoy contra Belice también lo intentó. El primero con complicidad del portero, el segundo un golazo, al ángulo. Muy bien por el jugador del Liga Deportiva Alajuelense, en un mediocampo vacío, porque hoy, como decíamos, la Sele jugó prácticamente sin mediocampistas, porque a veces se tiraban a enlazar al Alcócer, Kenneth Vargas, pero más con una gestión de juego ofensivo. Pero para sacar la pelota y para marcar estaba solo Bram. Y en ese mediocampo vacío, por una decisión táctica, no fue un error, fue una decisión estratégica, entendiendo que se podía agredir al rival, Bram se aguantó, bancó, entendió cómo manejar la pelota, cómo dominar el juego, cómo distribuir y cómo meterse en ofensiva con el criterio que era pegando de media distancia. Porque él no es un enganche que asiste entre líneas, que toca y pasa. Su mejor versión es cuando encuentra ese tiempo y espacio para hacer un remate de media distancia, y hoy lo pudo expresar. Que yo creo... Dentro de los pendientes o de las interrogantes es qué otro registro de ataque podríamos llegar a tener, ¿no? Porque me parece que es clara la situación de un equipo ágil, dinámico, con movilidad, tocar, pasar, juntarse a jugar, tener mucho juego en corto, diagonales a los espacios, pero en pocos metros, o si se abre la cancha, tirar a velocidad jugadores que son realmente trepidantes. Ahora, Belice te permite repetirte en un mismo registro de ataque porque es endeble. Entonces, ¿para qué vas a cambiar si de la misma manera constantemente lo estás vulnerando? ¿Qué pasa cuando tengamos que encontrar otras maneras de atacar? Otras formas de agredir y penetrar a un rival. Eso está por verse también. Pero no es culpa de la selección, porque realmente el rival no te invitó a incomodarse en otras formas. Lo de la media distancia de Alejandro Bram me parece un muy buen recurso. Esto en el exterior, no como le pasó a un Gustavo Alfaro. Y bueno, si hay un proceso de crecimiento individual de muchos de los futbolistas que replica en la selección. Recién hablaba Monte de soltar a los laterales en ofensiva, ser profundos, los dos al mismo tiempo. ¿Se acuerdan cuando Alfaro decía los quintos, y que nunca llegaban los 2 quintos al mismo tiempo? Si llegaba uno, acaso ya era mucho. Bueno, ahora sí vimos, obviamente, la cuestión de Belice, pero incluso contra Estados Unidos soltar a los 2 laterales al mismo tiempo es un tema. Presionar alto es otro tema. Creo que a Herrera le gusta esa situación y va a tratar de metérselo, porque tiene jugadores como para hacerlo, que puedan activarse, pasar de estar estáticos a pum, salir a tosigar a los rivales. Creo que es otro indicador que va a tener el equipo de Herrera. Y el tercer punto, sacar la pelota limpia de atrás, elaborado. A veces será entre líneas y están los jugadores idóneos para hacerlo de mitad de cancha hacia adelante, y muchas veces por fuera, stopper lateral, lateral extremo y vértigo y velocidad por las bandas.